¿Estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, al contrario. ¿Cómo está la economía en este clima preelectoral? Como era previsible, con una recomposición muy tímida, profundamente desigual y que no la nota prácticamente nadie. No los bolsillos, no lo notamos. No, porque, pero no por casualidad, hubo una decisión por parte del gobierno trabando paritarias, poniéndoles techo para que el salario real no se recupere. Así que, por lo tanto, en el bolsillo no se iba a notar. Lo único que está recomponiendo un poco las cosas es la expansión de la obra pública a través de la inversión, que sí se recupera respecto al año pasado. Estamos hablando de recomposición respecto a lo perdido. No estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de que se recompone con inversión pública en un Estado que tiene déficit. Por lo tanto, no es una lógica que se pueda sostener en el tiempo y que además se sostiene en una abultada espiral de endeudamiento. Yo te diría, la verdad, el enfoque que tiene el gobierno es un enfoque atrasado, es un enfoque viejo, es un enfoque del pasado y que en general la historia argentina muestra que estas cosas siempre terminan del mismo modo. Una, con crisis social; dos, con crisis por sobreendeudamiento. Carlos. Ahora bien, Claudio, la pregunta sería, a partir de lo que vos decís, ¿cuáles serían las sugerencias? Porque ciertos macroeconomistas hablan del déficit público, nunca contabilizan los intereses de la deuda externa, en general no se mencionan. La ortodoxia, digamos, ¿no? Otros, bueno, seguir con esto de la bicicleta financiera. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué hacer? La vieja pregunta. Sí, pero es difícil hablar de qué hacer sin discutir marcos políticos, ¿no? Sí. Pero lo que digo, hay que modificar drásticamente el enfoque. Este enfoque termina Claudio, mal. a ver, sí, y este gobierno, lamentablemente, no da señales de querer modificar. No, al contrario. Todo lo contrario. Incluso, agrego, la elección, el gobierno, en la elección del 2015 el gobierno representó el 30% de los votos en la primera vuelta. El gobierno va a volver a hacer más o menos lo mismo, 30-35, es decir, el 60% de la población, 65% no va a acompañar al gobierno. Un 65% dividido. Es un 65% dividido, ahí habría que ver cómo se divide, pero lo cierto es que una estrategia cuyo enfoque central es reducir costos laborales, porque esta es la cuestión que ellos creen que explican todos los males de la Argentina, esto genera conflictividad social creciente. Por lo tanto, esta política tiene un escenario de conflictividad de acá para adelante si no hay revisión. Y yendo a lo tuyo, la verdad que si uno quiere ver el déficit en serio, el déficit, en realidad la mitad del déficit son los intereses de la deuda y la otra mitad es la plata que el Estado no recauda por la cantidad de exenciones que tienen sobre productos, empresas y sectores que en muchos casos no tienen ninguna justificación. No con los pequeños contribuyentes como nosotros. Exactamente. Son regímenes promocionales para los grandes que no dan los resultados esperados. Ahí hay más de 500.000 millones de pesos, ahora, que es el déficit fiscal del Estado argentino. De vuelta al bolsillo. El tema con lo que digo es, discusión de la deuda y reforma impositiva son las claves para discutir un Estado distinto. Ahora, Claudio, sin déficit. Volviendo al bolsillo, el tema de la inflación. El gobierno había planteado una meta del 17, la mayoría de la gente pensaba, o de los economistas, los analistas, que no era posible. De hecho, no va a ser posible, 21, tal vez 22, pero en el segundo semestre la inflación, en lugar de bajar, está subiendo. Julio arriba, agosto arriba, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que, subió el dólar, subió el combustible, y la verdad que después de octubre vamos a tener más tarifas de gas, más tarifas de luz, consecuentemente yo diría que nos vamos al 25 tranquilo en el curso de este año. Ahora, el tema es que el enfoque está mal. Ellos apelaron a resolver la inflación con recesión. La discusión de la inflación, la pregunta es ¿por qué? Si yo le pago al tambero 5 pesos, la leche está a 28 en la góndola. Los tamberos se preguntan eso, sí. Sí, bueno, en el medio hay actores, no es abstracto. Correcto. Está el sector de la agroindustria, que tiene empresas concretas. Hay 2 empresas que manejan el 70% de la producción de leche. Y después tenés los hipermercados. Entonces
digo, si uno hay en esa cadena, que es una cadena deformada, no es una cadena de competencia perfecta, ahí tiene que el Estado, actuando con los actores, con los tamberos, con los trabajadores, con las pequeñas empresas que operan ahí, hilvanar una coalición para cortar los abusos de posición dominante. Carlos. Esto no se resuelve con la idea de que el mercado lo va a asignar. El mercado ¿Hace falta un Moreno? No, Moreno es una caricatura de una estrategia de regulación pública seria. Y lo peor, digo, es más, personajes como Moreno son los que hacen que hayan vuelto a hablar, los que llevaron al país al desastre de la convertibilidad. Moreno candidato ahora, ¿no? Sí, Moreno bueno, candidato. del Frente Unidad, Sí. que quiere parecerse distinto, pero que es el mismo combo de siempre. Ese es el frente responsable que haya ganado Macri en la Argentina. Ahora voy a tu costado de economista político. Me gustaría que graficase frente al público, según tus cálculos, según tus apreciaciones, en lo que va del mandato de Macri, ¿cómo sería el número, los guarismos de la distribución de la riqueza? Mira, los únicos datos serios son del año 2016. Todavía no tenemos cerrado para este año, pero en el 2016 la transferencia de los trabajadores o de los sectores populares hacia el sector empresarial más concentrado y hacia el pago de deuda es de aproximadamente 3 puntos del producto. Estamos hablando de aproximadamente 16.000 millones de dólares de transferencias. Es decir, hay una ampliación de la desigualdad, que es lo que explica el crecimiento de la pobreza, y la realidad de una Argentina en donde vos tenés 3 de cada 10 pobres, 1 de cada 2 pibes pobres y 6 de cada 10 hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Este es el problema de este modelo. ¿Cómo estás viendo la capital ¿En qué sentido? ¿Electoral? políticamente? Vamos a ver si se confirma que hacen tan buena elección como dicen. Yo creo que hay un espacio de sectores medios en la ciudad de Buenos Aires que, si bien es muy refractario a la experiencia kirchnerista anterior, también está muy desilusionado con el impacto en el bolsillo que ha tenido la política de Macri. Por lo tanto, yo he visto encuestas que le dan al gobierno arriba de 44, 45% y me parece una exageración. Creo sí también que el gobierno juega con esta suerte de estafa electoral donde lleva un oficialista con discurso opositor, que es Carrió, en un lado, y un opositor que en realidad es oficialista, que es Lutó, por otro. Con esto discute el 55% de los votos. Nos queda un minuto, vamos. ¿Cómo percibiste vos el apoyo de cierta izquierda a no desaforar a Julio De Vido? Yo no hubiera hecho eso. Primero, digo, creo que De Vido es responsable y merece sanción. Creo también que el gobierno construyó un show electoral, por lo cual te diría que mi voto en términos políticos hubiera sido el de la abstención. Pero hay un dato que a mí me hace imposible ir por la abstención, que es que yo vengo acompañando a los familiares de la masacre de Once, claro, a María Luján Rey, a Pablo Menghini, y la verdad que hubiera discutido con ellos qué hacer con mi voto. Claudio, fue un gusto. Gracias Igual. Y suerte, viejo. Gracias.